Minutos de la mañana. Mire, a diario leemos o escuchamos, entrevistamos gente desde diferentes sectores que reportan un frenazo en la economía, un freno en el consumo. Aquella burbuja 2022 parece, de acuerdo a los testimonios, cifras que manejan, haberse desinflado o estarse desinflando. Es la foto de hoy y desde, digamos, mediados del año 2022. Ahora, en el presupuesto de cada familia, la alimentación es fundamental. De hecho, suele decirse que mientras más pobre es una persona, es mayor el porcentaje de esos ingresos que se dedican a la compra de alimentos. Es alimentos y salud, básicamente las necesidades principales de cualquier persona, independientemente de sus ingresos. Hoy queremos conocer cómo marcha el consumo, particularmente en alimentos, y por eso hemos querido invitar nosotros a Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, es decir, presidente de ANSA. Ítalo, siempre bienvenido. Bueno, buenos días, Román, y gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí conversando contigo y con todas las personas que nos escuchan hasta ahora en toda Venezuela. Un gusto tenerte acá. Y, a ver, Ítalo, termina el primer semestre, ya estamos en el mes de julio. ¿Qué deja este primer semestre 2023 en materia de consumo? ¿Cuáles son las cifras de junio? Pero sobre todo me interesa saber cuál es la tendencia que lleva el consumo. Perfecto, tenemos cifras recién salidas del microondas. Ah, qué bueno. El periodo enero-junio 2023 contra enero-junio 2022 hubo un crecimiento en 113 categorías del 6%. Ese crecimiento, si recordamos, en el mes de mayo era 7 y en el mes de abril era 7.5. Es decir, continúa el crecimiento, pero con una pendiente menor a la que traía. Okay. En el mes de junio de 2023 contra el mes de junio de 2022, esas mismas 113 categorías crecieron 2%. Mayo contra mayo creció 3 y abril contra abril creció 4. Es decir, se mantiene la misma tendencia de que hay un crecimiento comparativo en el último año, pero con una tendencia menor o una pendiente menor a la que habíamos tenido anteriormente. Cuando medimos mayo contra abril, todavía no hemos medido junio contra mayo. Exacto. Cuando medimos mayo contra abril de este año, en ese periodo hubo un decrecimiento del 5%. Okay. Es decir, que hay crecimiento contra el año pasado, pero la pendiente de mayo contra abril fue una pendiente negativa del 5%. Hay que medir junio contra el mes de mayo y sobre todo ver si efectivamente aquellas medidas que se tomaron para incrementar el ingreso de los trabajadores tienen impacto de manera estructural y no coyuntural. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera semana de junio hubo movimiento en las ventas del sector, básicamente porque entró el nuevo beneficio de alimentación de los 1.000 bolívares y además los bonos asignados por la plataforma Patria. Si eso no sucede de manera estructural, no pensamos que el consumo va a seguir creciendo como sí creció en el primer semestre de 2023. Entiendo. ¿Cuáles son nuestros números, nuestras expectativas para el segundo semestre? El segundo semestre de este año, que siempre es mejor que el primer semestre comparativamente, debería crecer un 6% para cerrar el año entre un 5 o un 6% contra el 2022. 2022 contra 2021, para recordar cómo estuvo, fue un crecimiento de 7%. Y 2021 contra 2020 fue 7.4%. Es decir, que tendríamos 7.4%, 7%, 6% en el año 2023. 3 años de crecimiento, recordando siempre de dónde venimos. Claro, esas son las cifras del consumo que manejamos hasta el día de hoy. ¿Qué compra el venezolano? El venezolano cambió sus hábitos de compra. Es muy importante hablar de eso. Y vamos a comparar 2022 contra 2023. El año pasado, en las prioridades de compra estaban siempre, por ejemplo, productos impulsivos. Productos impulsivos es lo que tú compras porque te provocó una galleta, un snack. Eso estaba en las 3 principales prioridades del venezolano para el año pasado. Este año no. Este año la principal prioridad es proteína. Okay. La segunda es alimentos básicos. La tercera es otros alimentos. La cuarta es productos de limpieza y otros usos en el hogar. Y la quinta, entonces, es impulsivo. Es un uso más eficiente de los recursos que se tienen. Claro, un uso mucho más eficiente porque además, a pesar, Román, que nosotros medimos desde enero de este año de manera estructurada y desde el año pasado la canasta ANSA, que en enero costaba $301 y para junio
costó 240, que también está recién salida del horno. De 301 a 240. A 240 y de 252 en mayo a 240 en junio. ¿A qué lo atribuyen? Básicamente a que hay promociones en todos lados. Okay. Donde uno va hay promociones de cualquier tipo. Okay. Combos, combitos, un producto, dos productos, el día de la salsa, el día de la harina, el día de la carne, el día del... ¿Por qué está pasando esto? Porque el comercio está mirando, bueno, que a pesar del crecimiento ligero que nosotros reportamos, bueno, el consumo está duro porque hay mucha competitividad. Hay competencia en todos lados. ¿Cómo se ve esa competencia? Este año, de enero a junio, abrieron, cambiaron o remodelaron tiendas, 27 tiendas en todo el territorio nacional, incluso una la semana pasada, el viernes, en el centro comercial La Pirámide. ¿Cuántas tiendas son en total? Afiliadas a ANSA hay 820. Okay. O sea, estamos hablando de 27, 820. Pero el año pasado fueron 47 y el antepasado fueron 67. Hay cada vez más tiendas, pero no solamente supermercados. Si uno ve bodegones que son supermercados, hace 3 semanas abrió uno en Caurimare, que no vamos a decir el nombre, y hace unas 4 o 5 semanas abrió un Abastos o Bodegas nuevo en Catia, cual visitamos. Okay. Es decir, hay un movimiento en el sector interesante y eso se traduce en una mayor competitividad en general. ¿Qué reto le genera esto al sector? Ser más eficiente. Pero cuando bajas precios, bajas margen. Y si no eres más eficiente, pierdes margen. Y si pierdes margen, no puedes invertir, sobre todo porque no hay financiamiento para capital de trabajo e inversión para el sector. Estamos conversando con Ítalo Atencio, presidente de ANSA. Como parte de estas estrategias, ¿hay presentaciones, por ejemplo, más pequeñas? Sí, esa Román, es excelente pregunta. Ha habido lo siguiente. Primero, más marcas. Más marcas. Más marcas. ¿Nacionales o importadas? Nacionales e importadas. Además, tenemos del día de ayer el breakdown de importado nacional por categoría. El total, estamos hablando que 58% es nacional y 42% es importado. Pero hay categorías donde eso varía. Por ejemplo, en todo lo que es harina de trigo, harina de maíz, arroz y pasta, el consumo es mayoritariamente nacional, en porcentaje de 70-80%. Pero cuando uno va a pastas, por ejemplo, o productos impulsivos, a galletas o productos impulsivos, ese porcentaje llega a tener hasta un 40% de componente importado. ¿Por qué sucede eso? Porque el producto importado se ha comportado como un regulador de la competencia y de los precios en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el precio nuestro sube por razones estructurales, el local, bueno, el producto importado entra y regula ese precio. Mira, interesante. Eso está pasando. Además, hay otras cosas súper interesantes porque hemos hecho visitas de calle. Producto importado bien importado, es decir, pagando arancel por los canales regulares. Ok, no ha llegado a esa parte, no ha llegado a esa parte del libro. El producto está ahí. Fíjate qué cosas interesantísimas vimos en el canal tradicional. Fuimos a Catia a ver Abastos y Bodegas, a ver qué estaba pasando ahí. Y observamos marcas de aceite importadas que eran líderes. 2 marcas de Brasil, líderes en ese mercado, líderes en venta y líderes en precio, en comparación con una marca nacional. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo se importó eso? No lo sé, pero tenía presencia en la gran mayoría de Abastos y Bodegas de ese canal tradicional del sector de la ciudad. ¿Y son de calidad? Son de excelente calidad. Son de excelente calidad. Es aceite de soya, es de buena calidad. Yo de hecho compré uno para probar. Y funcionaba para freír exactamente igual al aceite local. Que habría que ver, bueno, si eso ingresó con todas las de la ley. Que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Lo vamos a verificar y en la próxima oportunidad te lo comento. Pero hay gran movimiento, gran competitividad en todo el mercado, nuevas marcas. Aceite es un ejemplo, café es un ejemplo. Hace 4 años o 5 habían 3, 4 marcas de café. Ahorita hay, 320 marcas reportadas y creciendo. En la harina de maíz lo mismo. ¿Se comportan igual los consumidores en una pequeña bodega, un pequeño establecimiento, en una zona popular que otro consumidor en un gran supermercado de una zona de alto poder adquisitivo? Claro, que cambió en los últimos 2 meses, tanto en el canal tradicional como en el canal moderno. El consumidor, tanto en un abasto o una bodega como en un supermercado, lo primero que está viendo es promociones. Lo segundo que está viendo es precios. Y lo tercero que está viendo es cuál es esa marca más económica que me sirve para manejar bien mi presupuesto familiar. Claro, eso se combina con que tanto los supermercados como los abastos están trabajando en experiencia de compra.
Claro. Visitando ese canal tradicional en Katia, veíamos que habían promotoras haciendo pruebas de productos en ese canal. Eso no existía en mi época. Y tampoco carteles avisando de promociones. O sea, ese canal está en movimiento, el canal de automercados y autoservicios también, y creo que al final el gran beneficiado de esto está siendo el consumidor, a pesar de la oportunidad de mejora que existe con el ingreso del venezolano para poder comprar, que tal como tú dijiste al comienzo de esta conversación, la principal prioridad es alimentos, proteínas, alimentos básicos y otros alimentos, productos de cuidado del hogar, después impulsivos. Pero la segunda gran prioridad es medicina. O sea, el venezolano está dándole prioridad en su ingreso a alimentarse y a comprar las medicinas que puede. Eso es una realidad al día de hoy. Claro. El consumo claramente está atado, uno, al poder adquisitivo, es decir, a los ingresos, a la inflación tiene algo que ver, la oferta, por supuesto, también. Pero, ¿cuál es ese indicador, Ítalo, que ustedes desde ANSA o el dueño de un establecimiento comercial, cuál es ese indicador de nuestra economía que cuando se altera saben que va a tener un impacto en la compra, en el consumo, en la posibilidad de crecer o no del sector? Claro, hay tres elementos que cuando nosotros vemos o los observamos, sabemos que el consumo se va a ver impactado hacia arriba o hacia abajo. Bueno, por un lado, tú hablaste muy bien de inflación y tasa de cambio, pero otro tiene que ver con confianza. ¿Cómo mides confianza? Hay consultores, creo que lo puedo nombrar, Data Analysis mide la confianza con 5 preguntas, mide la confianza con 2 preguntas a la familia y a la persona de cómo estaba su economía en los últimos 3 meses, hace esas mismas 2 preguntas sobre cómo va a estar en los próximos 3 meses, y la última pregunta es, ¿está dispuesto a comprar un bien duradero o no? Y cuando ese indicador de confianza sube, porque pensamos que las cosas van a ir bien, automáticamente el consumo se mueve. Automáticamente. Lo otro que hemos visto es que cuando las personas que tenemos la responsabilidad o la suerte de decir lo que pensamos que está sucediendo porque representamos un gremio, cuando nosotros decimos lo que los números muestran, que va a haber alguna tendencia que va a ser mejor que la que teníamos, automáticamente el consumo se comienza a mover. Y lo contrario. Por eso creo que nuestra responsabilidad es muy importante de hablar con cifras duras y hablar en proyección, porque Venezuela es un país altamente estacional. Y explico qué es estacional. Hoy sale una noticia sobre un tema en la ciudad de Caracas que probablemente no está confirmada y mañana el consumo se afecta y viceversa. Porque venimos de épocas complejas que nos hacían como estar todo el tiempo en ajuste, en flexibilidad y en movimiento. Eso es un tema, ese indicador es un indicador que utilizamos para ver cómo va a estar el consumo. ¿Son optimistas? Ajá. Siempre pensamos que lo mejor está por venir. Tú preguntarás, ¿pero por qué son optimistas? Somos optimistas porque Venezuela sigue siendo un gran país. Los venezolanos somos guerreros, somos luchadores. Todos los días salimos a resolver problemas. O sea, ¿qué decimos? Bueno, si ya pasamos lo peor y estamos en un momento donde hay cosas que se pueden hacer. Los economistas dirían siempre se puede estar peor. Bueno, siempre se puede estar peor. Nosotros decimos siempre se puede estar mejor. También. Porque no he visto, recorremos todo el país, no he visto en ningún lugar donde a pesar de las dificultades la gente no diga. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo está la cosa? Bueno, ahí está, echándole pichón. ¿Y cómo va a estar? Para adelante, jefe. Para adelante siempre. Cuando uno ve esa materia prima, ¿qué hay que hacer? Bueno, por supuesto, trabajar en todas las cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, financiamiento. Por ejemplo, disminuir la carga fiscal a los comercios. Por ejemplo, lograr que haya más formalización del comercio. Claro. En esas 3 cosas que las decimos rápidamente. Pero también decirle a la gente que tenemos la convicción que lo mejor está por venir y que vamos a trabajar todos los días para lograr que esas cosas que faltan se logren incorporar y que la gente termine de convencerse que Venezuela es un gran país para invertir, para estar, para ser feliz y para permanecer. Ítalo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Román, por la oportunidad y, bueno, convicción de que lo mejor está por venir con mucho trabajo, optimismo y pasión. Ítalo Tencio es presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios. No te vayas, voy a compartir 4 mensajes publicitarios y voy a poner algo que te gusta. Estoy seguro que sí, pero antes hablamos de Café Amanecer, porque al levantarnos, es verdad, nuestro día